Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 40 de la tercera temporada, en el cual tendremos varios temas de los que vamos a hablar, porque estamos viviendo la Pax Milei, entonces salimos un poco de la coyuntura de la política argentina y vemos algunos temas que suceden afuera, adentro, pero no de la coyuntura cotidiana como fue antes de las elecciones. Vamos a ver qué sale. Hola, Agustín. Hola, Milan, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Así es, hay como una especie de tranquilidad general en el plano político nacional, obviamente referido a la opinión pública, sobre todo después del resultado de las elecciones, y además porque estamos llegando al fin del ciclo legislativo. Recordemos que las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre, por lo tanto, no van a haber muchos avances en materia legislativa, excepto en las comisiones, pero tampoco grandes noticias al respecto. Luego sí vamos a tener a partir del 10 de diciembre la nueva conformación y veremos si el Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias y para tratar qué temas. Pero por el momento no está pasando mucho en la Argentina lo que es la coyuntura. Sí es cierto que en las 2 últimas semanas salieron informes del INDEC, en el cual vamos a hablar un poco mucho más adelante, pero a priori no son números catastróficos, excepto para algunos sectores, que lo vamos a relacionar también con este famoso acuerdo que salió en los últimos días respecto a un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. No vamos a hablar de lleno de lo que se conoce como la letra chica, y después vamos a aclarar de por qué no vamos a hablar de eso en particular. Y por último, cuestiones más referidas a algunos indicios sobre la COP30 que se está desarrollando en Belém do Pará, en Brasil, como mencionamos en el episodio anterior. Me gustaría que comenzáramos hoy por un video que se hizo viral en Formosa. No sé si todos lo habrán visto. Este video trata de agentes formoseños pidiéndole a un camionero que pague una tasa, un impuesto extraordinario por el simple hecho de entrar a la provincia. ¿Por qué traigo este tema? Porque creo que muestra una gran falencia que hay en Argentina, que la hemos mencionado alguna vez, pero siempre vale la pena recordarla, porque es uno de los problemas que tiene Argentina. Y es un Estado nacional flacucho, un Estado nacional poco poderoso, poco capaz de realizar cosas. Cuando Urquiza y los que pensaron la Constitución de 1853 elaboraron ese texto, la situación era de caudillos, de fronteras internas, de aduanas internas, de ejércitos provinciales. Era un gran territorio con gente que se sentía relativamente de una misma nación, pero que había un montón de impedimentos al progreso. Rosas colaboraba en que eso se mantuviera así. Es interesante analizar el rol de Rosas en aquella época. Yo lo interpreto como un rol donde no permitía el desarrollo, y a las claras está que cuando se cambia todo esto, vino la época de mayor prosperidad de Argentina. Incluso de uno de los mayores desarrollos económicos de un país en lo que conocemos como la historia del capitalismo. Dijiste algo que me parece muy interesante y que sobre todo lo trata Oscar Oslak, si mal no recuerdo, en la formación del Estado argentino, una gran obra de Oslak, De un gran autor argentino. de un gran autor argentino, que a pesar de tener muchos años sigue en la academia produciendo y cosas muy relevantes. Pero en su momento había hablado de que, bueno, esta situación de caudillos lo que hacía era suspender, como vos bien dijiste, el desarrollo de la Argentina entendiendo su totalidad,
pero que se mantenía unida a partir de símbolos, que es como más o menos vos dijiste, ¿no? A un territorio que más o menos se pretendía unido, pero que a la vez con luchas internas muy fuertes, de las cuales, bueno, ya conocemos un poco la historia de cómo fue el proceso de Rosas y de otros caudillos más, y luego su derrotero. Creo que hoy estamos en una situación análoga en el sentido de provincias que están totalmente desinteresadas, diría, de la situación nacional y que lo podemos ver incluso en el plano electoral con la aparición cada vez más fuerte y ya con un desarrollo muy importante de lo que se conocen como partidos locales provinciales, o sea, partidos provinciales, partidos locales. No es el tema de ahora porque no quiero correr mucho la discusión y vamos a hablar un poco de lo de Formosa en particular, pero es cierto que la Argentina no logró revertir esta situación que quizás en el siglo XX tuvo una especie de paréntesis. Hubo un momento donde existió un Estado nacional muy fuerte en el siglo XX que se terminó de plasmar en la Constitución del 94 con una autonomía hacia las provincias ya demasiado, ¿no? O sea, exagerado diría, sobre todo en materia de recursos naturales, que es una de las cosas más discutidas hoy en día, que le pertenecen a las provincias, ¿no? Esto es bastante raro en países federales del tamaño de la República Argentina. Más allá de la reforma del 94 y esas atribuciones que le da a las provincias, la Constitución en su conjunto y en su parte central sigue siendo la del 53. Y el espíritu con el cual fue creada, dado aquel contexto, que muy bien dijiste, se repite hoy en algunos aspectos, era el de crear un Estado nacional que tuviera sus propias facultades, que tuviera ciertas atribuciones propias para equiparar la vida en todo el territorio para cualquiera de los ciudadanos. Que un ciudadano cuando se moviera en el territorio, comerciara o lo que fuera, no tuviera diferencias de un territorio a otro dentro del mismo país. Hoy se entiende y se habla y se usa la palabra federalismo por todos lados, como haciendo creer que hay un Estado nacional que agobia a las provincias y que las provincias tienen que ser cada vez más autónomas, casi independientes. Y el federalismo que los constituyentes del 53 planteaban era justamente el inverso, no un Estado nacional que pise a las provincias, sino provincias con sus atribuciones, pero un Estado nacional que tuviera las propias, para igualar y generar un verdadero Estado de Derecho, que las cosas no cambiaran de un Estado a otro. De hecho, nuestros códigos de fondo son nacionales y muchos países federales, recordemos que en el mundo la mayoría de países son unitarios, no federales, pero de esos que son federales, muchos tienen incluso códigos penales, civiles de cada estado que conforma a la unión esa más grande, ¿no? Ejemplo típico de Estados Unidos. Nosotros tenemos códigos de fondo del Estado, únicos, de toda la Argentina, para poder generar igualdad ante la ley de cualquier argentino esté en el lugar en el que esté, que no sea, que no esté a merced de la voluntad del gobernador de turno, del caudillo, que diga hoy te cobro tal cosa o te cobro tal otra, o te permito o te impido hacer tal o cual cosa. Totalmente de acuerdo, que incluso si lo comparamos con Estados Unidos y volvemos a esta cuestión del Estado nacional, ¿qué tan grande es? El Estado federal de los Estados Unidos tiene mucho más recursos de lo que tiene el Estado nacional argentino, por lejos. Y esto es una cuestión que lo podemos rastrear quizás desde la época de los 70, cuando el Estado-Nación argentino empieza a perder ciertas atribuciones, es lo que Cao llama el ajuste estructural, que en los 90 se va a ver muy fuerte, de un Estado nacional que cada vez va perdiendo mayores atribuciones y mayores recursos. Es increíble cómo, por ejemplo, cambia la cuestión del empleo público. Hoy, el empleo público en términos generales en Argentina se explica un tercio nación, dos tercios del resto de las administraciones, ¿no? Provincias y municipios. Que antes era distinto y de hecho muchos de los empleos nacionales que se perdieron fueron a parar a las provincias, provincias que
se transformaron en monstruos que sostienen prácticamente el mercado interno gracias al empleo público. Ni que hablar los municipios que en algunos lugares, municipios de ciudades de 100.000 habitantes tienen 5.000, 10.000 empleados. Sí, o más. Y la economía de esa ciudad se rige por el empleo público, que en ese caso es un empleo improductivo, en cierto punto, porque tenés gente que realmente no está haciendo nada, es más bien un subsidio escondido. Exactamente. Pero tanto esos intendentes como los gobernadores, para mantener todo eso, es que empiezan a cobrarte tasas, impuestos, etcétera, fuera de lo razonable. Porque claro, tienen que mantener después toda esa estructura y además tienen un montón de gente que le responde y ahí empiezan a haber un montón de cercenamientos del Estado de Derecho. El ejemplo de Formosa es espectacular, no solo por esta tasa, sino, recordemos, en la pandemia no dejaban ni entrar ni a salir a nadie y encima ponían preso a las personas dentro del territorio Sí, formoseño. Era una arbitrariedad total. porque encima de estas provincias, como vos bien dijiste, estos gobiernos provinciales, mejor dicho, son lo que algunos llaman gobiernos rentísticos, ¿no? Porque funcionan a través de los recursos fiscales del sistema fiscal argentino, que tiene unas falencias muy, pero muy importantes. Hay provincias que reciben mucho más de lo que deberían, en términos comparativos con otras provincias que deberían recibir. Obviamente que la provincia más afectada en este caso es la provincia de Buenos Aires. Uno puede hacerle muchas críticas al gobierno de la provincia de Buenos Aires y está perfecto, pero saquemos de la parte partidaria y hablemos en cuestiones de recursos. Realmente hoy el dinero que le ingresa a la provincia de Buenos Aires en materia fiscal por cada habitante bonaerense es ínfima con respecto a lo que recibe, por ejemplo, un formoseño. Claro, y eso genera, ese modelo rentístico genera un desincentivo a producir, a crear. Total, me llega igual el dinero. ¿Para qué me voy a esforzar en crear estrategias de desarrollo, en tener mejores condiciones para la inversión, para el empleo? Total, me llega de arriba. Tal cual, no hay un federalismo óptimo. Si lo queremos relacionar con ese famoso libro que ya hemos citado mucho, de Acemoglu y Robinson, de estas instituciones inclusivas, bueno, en las provincias argentinas no se ven en su Claro. mayoría. Y esa era la función que tenía el Estado nacional con un federalismo bien entendido que proponía la Constitución del 53. Un ejemplo, artículo 9. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. El video de Formosa muestra que ellos cobran tasas aduaneras internas y entonces cualquiera está librado a la idea con la que se levantó el gobernador de la provincia por la cual tiene que transitar. El artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, y otras. Justamente el Estado Nacional de aquella época, pensado de esa manera, buscaba crear igualdad ante la ley de las personas. Y ese Estado lo tuvo esa capacidad en un tiempo, y la verdad es que hoy lo ha perdido. El caso de Formosa lo muestra, pero ¿quién no ha sufrido a las policías camineras? Ejemplos, Entre Ríos, Córdoba, ¿no? Que las conozco muy bien, las de Santa Fe, que hacen y deshacen como quieren. Vos estás en una ruta nacional que pasa varias provincias, en cada provincia te encontrás una situación distinta. Bueno, ese es un Estado nacional pequeño, flaco, débil, que no es capaz de hacer respetar la ley con igualdad de condiciones en todo el territorio. Y eso es algo que no se discute en Argentina. Incluso yo creo que el concepto de federalismo está totalmente mal utilizado y equivocado cuando se lo pronuncia. Defendamos a las provincias. Sí, fantástico las provincias. Defendámoslas, démosles los recursos y las cuestiones que necesitan. Ahora, tiene que haber una igualdad en todo el territorio. Si no, somos 24 países, no uno. Sin lugar a dudas, el corporativismo se suma también a las provincias. Mientras tanto estaba pensando en algo, ¿no? Esta cuestión de los tributos que se cobran a nivel interno, ¿no? Pensaba, bueno, incluso puede ser
más barato cruzar un camión a Brasil que un camión que vaya a Formosa. Estamos en una cuestión totalmente paradójica. También lo pensaba con esos celulares que llegan a Tierra del Fuego. Porque bueno, estoy justo en una situación particular de que mi celular está a punto de dejarme en banda, básicamente. Se va, se quiere ir. Sí, sí, ya está por irse. Y pensaba, es una locura, porque bueno, viste que ahora uno ve los precios de los celulares y abajo te dice precios sin impuestos nacionales. Sí, Porque tenemos esa idea de que el gran problema son los impuestos nacionales y demás. Digo, es ilógico que venga un celular que siempre viene de Asia, supongamos de China, desarmado, como quieran, vaya hasta Tierra del Fuego, que es literalmente el fin del mundo, como se lo conoce, y después tenga que volver al resto del territorio nacional, pasar por un montón de rutas que algunas están hechas a pedazos, de las cuales la logística va a aumentar, y encima quizás tienen que cruzarse con estos tributos que tienen que pagar en algún lado. Es una locura, es inviable, lo termina pagando el consumidor a toda esta cuestión de federalismo mal entendido, como vos bien dijiste. exactamente. No sé cómo se puede cambiar en el corto plazo, porque realmente parece que no están los recursos, que no hay cierto interés ni discusión. Es verdad que también la reforma del 94 da la posibilidad que las provincias pueden crear regiones de desarrollo y que algunas las están usando, sobre todo aquellas las del sur, que muchas tienen recursos iguales. Pero bueno, creo que necesitamos una discusión a gran escala y en serio respecto a esto, porque no puede ser que siga sucediendo en pleno siglo XXI, porque parece que no entendimos nada en estos 2 siglos de existencia. Yo creo que hay una solución y no es ni compleja ni cara. Es que el Estado Nacional se haga cargo de lo que le corresponde y que se ponga firme en impedir que se cobren tributos internos. Y ahí tiene que estar, tenemos la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, tiene herramientas como para poder hacer cumplir la ley. No tiene que dejar en manos de las policías provinciales el control de la movilidad sobre las rutas nacionales, tiene que hacerlo el Estado Nacional mismo, y otras competencias y facultades que tiene, hacerse cargo, asumirlas, y no me refiero a esta administración, esto es desde hace décadas que es así, en donde es más fácil dejar que la caminera de Córdoba controle la ruta 9 y así la caminera de Córdoba puede hacer lo que quiere. Bueno, te toca a vos, macho, es tu tarea. Cumplila, tenés recursos, tenés gente, sabés que las provincias cobran tributos que no corresponden. Bueno, hacé las acciones que tengan que hacer. Tenés la Corte Suprema, tenés los tribunales federales, tenés hasta la intervención federal si hace falta. Uy, estás hablando de algo terrible. No, no, se usó un montón de veces, Néstor Kirchner lo usó. Si corresponde, si están violando la Constitución, hay que ejecutar y poner orden, porque eso detenta contra el desarrollo de nuestro país y de nosotros como los ciudadanos argentinos que vivimos en este territorio. Tal cual. Además, como dijiste, la intervención federal, una de las causas es justamente la violación de la Constitución Nacional, que no se está respetando la República. No estamos haciendo una cuestión ideológica acá, no es un examen ideológico, es una realidad que en Argentina no está funcionando bien esto, que se tergiversó y que realmente lo termina pagando el ciudadano. En todo sentido lo termina pagando, porque por algo los celulares valen lo que valen en Argentina. No es por una cuestión de tributos, se sacan los tributos que quieran respecto de los de Nación y van a ver que los celulares va a salir mucho más caro que comprándolos en otro país, e incluso en países donde los aranceles son muy altos. Así es. Así que, bueno, creo que hemos aportado algo a este debate que vamos a seguir trabajando en otras oportunidades porque es algo que realmente no se debate en la Argentina y es interesante debatirlo, justamente, ¿no? Todos hablan de federalismo, pero nadie intenta generar un Estado nacional fuerte. Bueno, y hablando de la cuestión nacional, tenemos algunos datos del INDEC y después vamos a pasar al acuerdo o al supuesto acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina. Los datos, como saben, son viejos o un poco viejos porque responden al mes de septiembre.
Pero bueno, es esto de que el INDEC en algunos datos eh, está rezagado. Sí, el retraso estadístico, ya lo hemos mencionado en otros episodios, en un país estable, 2 meses de retraso estadístico es simplemente una anécdota. Acá puede cambiar todo. Pero igual te da una buena foto, más que nada por la tendencia que se puede ver eh, analizando varios meses juntos. Tal cual. Arranquemos con la utilización de la capacidad instalada en la industria. Los números son bastante positivos a lo que veníamos registrando. Para que uno se dé una idea, estamos desde prácticamente inicio de este año en una situación de estancamiento a niveles muy similares al peor momento de Alberto Fernández sin la pandemia, es decir, la del 2022. Y ahora empezó como a reapuntar un poco. Obviamente que los sectores son muy dispares, como por ejemplo la refinación de petróleo tiene una utilización de la capacidad instalada alrededor del 88,9%, casi 90%, y luego por último los productos textiles que están en 37,1%. Este sector es el que más perdió si se lo compara con septiembre del año pasado, porque estaba en 51,3%, es decir, que bajó mucho. Ya igual 51 era bajo. Y en aquel momento lo habíamos mencionado, en varios episodios hemos mencionado el tema de la utilización de la capacidad instalada, porque es un dato importante para entender la economía. Totalmente, son igualmente casos que se alejan un poco del promedio, los otros van a estar más cerca del promedio, no tiene mucho sentido que vamos a hablar sector por sector, pero ambos tienen una explicación, que la refinación de petróleo esté muy por encima sobre el promedio, bueno, se explica, ya sabemos, por todos los emprendimientos que hay alrededor de la extracción de petróleo, Vaca Muerta, etcétera, las inversiones. Y la cuestión de textiles está más que claro que es por una cuestión de que hay productos más atractivos, productos que incluso llegaron a molestar al gigante de Mercado Libre, que casualmente no está muy de acuerdo con el concepto de su nombre, porque Mercado está regulado tendrían que ponerle ahora. totalmente. Es algo cómico, si se quiere, por quien lo pidió. Pero bueno, es cierto de que hay una situación en que los productos chinos son más atractivos que los argentinos, sobre todo en textiles, porque más barato. Lo sabe cualquier oyente que puede irse a otro país del mundo y cuando va a un local de ropa, vale la mitad o vale un poco más barato y encima estás de vacaciones, con lo cual Tenés es tiempo de distinta mirar. la predisposición, tal cual. Y bueno, comprás. Uno sabe que la ropa en Argentina es cara para la calidad que tiene, porque eso es otro tema. El problema de la calidad en Argentina es crítico, pero bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Hay dos escuelas. O acomodamos la cancha para que los de adentro estén en una situación un poco más favorable, o le desacomodamos la cancha a los de afuera y juegan con las mismas reglas. Bueno, Pichetto a priori prefiere aranceles para los de afuera. Mejorar la situación para los de adentro es algo difícil, no se sabe si con mejorando la cuestión del mercado laboral, con ciertos aranceles que se le quite a este sector industrial. Bueno, es un debate muy importante en la Argentina. Vamos a hablar de otro en particular más adelante, que es la industria automotriz, que también está en la misma situación, hoy con una capacidad instalada alrededor del 57%, por ciento, muy similar a la del año pasado, no cambió mucho, pero también están en esa discusión de qué hacemos. Vamos a hablar en particular de este sector cuando hablemos del acuerdo de los Estados Unidos, porque también del otro lado está el ciudadano. ¿Es justo tener que pagar un pantalón 2 veces más de lo que vale en otra parte del mundo y con una calidad quizás peor? Bueno, queda esa pregunta planteada de discusión de qué país queremos. Uno puede decir, bueno, pero también se pierden puestos laborales. Es cierto, pero también Argentina
puede también crear otras estrategias o incluso mejorar estos sectores, no necesariamente manteniendo la situación así tal como está, signifique una mejora para la sociedad en su conjunto. Y creo que aún más de fondo está la discusión de qué modelo productivo quiere el gobierno y otros actores políticos. Tampoco está muy explicitado, no hay un programa de desarrollo escrito por el gobierno para que se pueda leer, pero lo que se intuye por las cosas que hacen y que dicen es que Milei prefiere un modelo más de desarrollo a partir de algunos sectores que tengan una mejora competitiva respecto de otros, ejemplo, petróleo y gas, energía, minerales, obviamente el campo, que siempre fuimos muy competitivos, en detrimento de otros sectores que no son tan competitivos a priori respecto de otras partes del mundo. Entonces, especializarnos en lo que somos buenos y dejar de lado los sectores en lo que no lo somos. Textil, claramente, si nos comparamos con China y Asia, no lo somos. Bueno, ese es más aún profundo el debate, ¿no?, de qué tipo de desarrollo queremos como país. Totalmente. Por último, otro dato también macroeconómico es el dato de inflación, que este sí corresponde al mes de octubre, que fue 2,3 el promedio general de todo el país. No es un dato muy alarmante, es verdad que en los últimos meses, desde mayo, empezó a subir la inflación, es cierto, pero términos normales, se mantiene alrededor de ese 2% e incluso diría que tampoco es tan alarmante tener una inflación anual alrededor del 30 y algo, cerca de 35 para la Argentina, para los niveles que venía. Y tiene una explicación también, ¿no? Es cómo se movió el dólar en los últimos meses, en los meses previos a la elección, que es un precio importante para nosotros como país y que repercute también en el resto de los precios. Entonces, hay una explicación de por qué aumentó un poco la inflación y es por el movimiento que tuvo el dólar previo a las elecciones. Si ahora el dólar se mantiene en un nivel estable, probablemente la inflación vuelva a niveles inferiores de los últimos meses. Totalmente. Sí es cierto que hay como un interés muy, muy importante si uno escucha las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, de que el año que viene la inflación mensual puede llegar a cero en algún mes, ¿no? Puede tender a eso. Bueno, habrá que discutir cuáles van a ser las prioridades el año que viene, porque sabemos cuál es el riesgo de mantener o de tirar abajo el número de inflación, puede afectar también al número de actividad, y eso se relaciona mucho con la cuestión del empleo. Y es un tema bastante complejo, la cuestión del empleo, lo hemos hablado muchísimo a lo largo de estos años en Craft Courier. Una cosa es empezar con poco y otra cosa es empezar sin nada en el Sí, mes. sí, sí. Y también hay otro tema que viene de la, de la academia dura de la economía, y es que, y de esto no sé por qué no habla mucho el gobierno, la mayoría de los académicos en economía entiende que para solucionar la inflación tiene que haber un poco de inflación. Porque el sistema de precios en Argentina estaba totalmente roto, lo que se llama los precios relativos, cuánto vale una cosa respecto de otra, un kilo de pan respecto a un kilowatt de energía, respecto de un par de zapatos y un viaje en colectivo, que son cosas distintas, pero en el mundo esas cosas tienen una relación. En algunos países tienen una relación distinta a la de otros, porque las cosas internas cambian, pero se mantienen en el tiempo. Acá estaba todo roto eso. Nadie sabía cuánto valían las cosas, ¿no? Un kilo de pan podía valer 2 veces lo que un café o al revés, sin lógica. Reacomodar eso necesita que algunos precios suban más que otros para llegar a un equilibrio, o al menos a un cierto equilibrio relativo entre ellos. Y eso es algo que hay consenso en la economía, que para salir de la inflación hace falta algo de inflación por este reacomodamiento de precios. En especial tarifas acá estaban totalmente retrasadas y esas en algún momento tienen que acomodarse. Y su simple reacomodamiento genera un alza en los precios generales. Así es. Por otro lado, también es cierto,
si tomamos los datos de salarios de septiembre del INDEC, que tampoco es que el sector formal haya perdido tanto con la inflación este año, lo cual es positivo. Eso no quiere decir que no hayan perdido en el 2024, eso es otro tema. Pero en el 2025 más o menos fueron de la mano. Entonces, bueno, es como una situación en la que decís, desde acá vamos a arrancar los dos caminando a la par, al mismo ritmo o subiendo la escalera, ¿no? Es un problema cuando hay un desajuste en ese caso, como fue, por ejemplo, en el 2023. La inflación iba por el ascensor y los salarios iban por la escalera, como en su momento lo ha señalado Juan Carlos Torres. Para otra situación, para la hiper del 89, pero se puede también utilizar para la del 2023. Como dijimos, los datos macroeconómicos no son tan malos, es cierto que pueden ser mejor, eso es una realidad, pero comparado con los últimos meses hay como una leve mejoría. La Pax de Milei. Tal cual. Esperemos que se mantenga o que mejore incluso. Recordemos que se vienen los meses más calientes en Argentina, y no lo digo por una cuestión de memoria, no es por el diciembre del 2001, sino porque es una cuestión natural en Argentina de que en diciembre el comercio aumenta, el gasto del Estado también aumenta todo en diciembre. Esperemos que eso se mantenga y que no colapse y terminemos bien el año. Cuando digo no colapse, no me estoy refiriendo al gobierno se cae, van a haber eh, saqueos o algo por el estilo, no. Es simplemente pasar un 24 y 31 de diciembre en paz y con algo para festejar. Igual siempre para festejar el 24 y el 25, porque se recuerda el nacimiento de Cristo. Pero bueno, eso es algo para lo que creemos. Bueno, ahora sí vamos al tema de nuestros tiempos, diría Ortega y Gasset, que es la cuestión del acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la República Argentina. Hay que hacer una aclaración primera, y que no se habla mucho en los medios de comunicación, sobre todo cuando presentan esto, porque lo presentan o con bombos y platillos como que es la mejor situación del país, o con ruidos de cadenas de que es lo peor que le puede pasar al país. Es eso que vivimos en la Argentina, que se llama polarización y de la cual muchos nos hartamos. ¿Por qué tienen que pasar este acuerdo cuando realmente se presente? Por ejemplo, Argentina no tiene nada, en Cancillería no hay nada sobre el tema del acuerdo. Lo que sí se tiene hoy en el acuerdo es la página de la Casa Blanca. Es que tienen que pasar por el poder legislativo, tanto de los Estados Unidos como de la Argentina. Por lo tanto, lo que se presente hoy probablemente no sea igual a lo que quede en el final si es que se logra. Como pasó con la ley Ómnibus, básicamente, ¿no? Era ese gigante que terminó chiquito. Chiquito para lo gigante que era, no chiquito. Por eso es que vos mencionaste que no íbamos a hablar del contenido en particular, porque va a cambiar, seguro va a cambiar. Entonces no tiene sentido hablar finito de lo que se está diciendo, porque muchas cosas van a cambiar y vale la pena más hablar del espíritu general. También mencionaste la ley Omnibus, tenía como, no me acuerdo cuánto, 500, 700 artículos y terminó saliendo con 200. Entonces, todos esos que quedaron afuera, si nos poníamos a analizarlos punto por punto, y la verdad que no tenía mucha utilidad. Totalmente, pero sí es interesante para hablar en esta cuestión de narrativas y de cómo se va a ir manejando la situación o el hecho. Hemos dicho un poco de que hay como dos versiones, como que es lo mejor del mundo y como que es lo peor del mundo. No es tan así para lo que creemos acá. Hay cosas muy buenas o buenas, tampoco vamos a decir que son muy buenas, pues si decimos que son muy buenas, también tenemos que decir que son muy malas. Creemos que hay buenas y malas, y que depende de cuáles son las acciones que se vayan a tomar, va a ser el resultado final. Pero no podemos hacer una especie de ping-pong hoy y ver cuántos puntos saca Estados Unidos y cuántos saca Argentina, porque tiene que pasar por el Congreso, y cuando digo que tiene que pasar por el Congreso, no estoy solamente diciendo de que la Libertad Avanza necesita buscar los votos para sacar la ley. Estoy diciendo que también van a haber muchos sectores con poder de lobby que se van a sentar y que van a presionar, y que uno de ellos va a ser la industria automotriz, sobre todo porque el espíritu del acuerdo de la parte de Estados Unidos es justamente introducir autos de los Estados Unidos hacia la Argentina con menos aranceles.
Y volvemos a la discusión de la ropa. ¿Por qué? Porque en Argentina, comprar una camioneta que en Estados Unidos vale aproximadamente $40.000, en Argentina vale $100.000. ¿Por qué el ciudadano argentino tiene que pagar por la misma camioneta más del doble? Y también es un problema para la automotriz argentina, porque vemos que la utilización de la capacidad instalada está alrededor del 57%. No está bueno tener un mercado tan, pero tan chico. Voy a poner un ejemplo. Hoy comprar un Fiat Cronos en Argentina, 0 kilómetros, vale $23.000. Un amigo hoy está en Colombia y se compró un Mercedes-Benz modelo 2022. Lo pagó $21.000. No hay nada en contra de Fiat Cronos, pero está más que claro de que si corro con el Fiat Cronos una picada con el Mercedes-Benz, no está bueno correr picadas, pero el Mercedes-Benz va a ganar. Y probablemente si ocurre un accidente, el de Mercedes-Benz va a salir mejor que el de Fiat Cronos. Incluso si vas a comprar una picada, es más cómodo hacerlo en el Mercedes-Benz que en el Fiat Cronos. Totalmente. No es justo. Entonces, discutamos estas cuestiones, que es muy interesante y que seguro que se van a ver en el Congreso, y por eso insisto tanto en esa idea, va a haber un poder de lobby muy fuerte. Otra de las situaciones va a ser la de las farmacéuticas, porque Argentina, a diferencia de los países de la región, tiene una industria farmacéutica nacional muy desarrollada, con un mercado interno muy importante. Hay países que no, que la verdad que importan mucho los medicamentos y que esos medicamentos son los de Estados Unidos, y por eso Estados Unidos está desesperado por abrir ese mercado en Argentina. Farmacéuticas para las personas, pero también químicos para la agricultura. Y ahí está todo el tema de Sí, patentes, las patentes de los medicamentos, las patentes de las semillas, que probablemente pueden llegar a ser esos productos más costosos. Y eso puede traer consecuencias a la industria y puede traer consecuencias también al bolsillo de la gente. Porque si los medicamentos salen más caros, ya un jubilado no lo puede pagar, más caro sería más complicado. Es un gran tema de debate que hay que darlo. Hay que dar el debate, a ver cómo podemos hacer para salir mejores. 100%. Y recordemos el poder de lobby que tienen las farmacéuticas. Los videos supuestos que nunca más se publicaron, quizás no existían, entre algunos miembros del partido gobernante y las farmacéuticas, el caso de Español y demás, ¿no? Bueno, tienen un poder de lobby muy fuerte, seguramente lo van a utilizar si este acuerdo sigue prosperando y se presenta en el Congreso. ¿El espíritu tiene cuestiones positivas para la Argentina? Sí, porque va a poder abrir mercados en los Estados Unidos, y en esto quería hablar. Es cierto que se modificó una tendencia en los últimos años con respecto a la relación comercial con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en los últimos años, formaba parte de los 10 primeros socios en materia comercial en la Argentina, pero no estaba en el podio, ni siquiera estaba en los primeros 5. Era ínfima la relación comercial de Argentina a Estados Unidos, ni hablarla de Estados Unidos y Argentina. O sea, nosotros estábamos, no sé, puesto 40, si mal no recuerdo, para los Estados Unidos. Realmente la relación comercial de ellos para con nosotros era intrascendente. ¿Eso puede mejorar? Sí, y si mejora, muy bien para nosotros, de que podemos abrir mercados. Hoy, la situación de Estados Unidos es completamente distinta. Cuando digo la situación me refiero a la relación comercial. ¿Por qué? Porque hoy Estados Unidos sí está en el podio. A lo largo del 2025 hasta el tercer trimestre de este año, Estados Unidos está en el podio. Es el tercer país al que más le compramos y al que más le vendemos, con una balanza comercial tirando a cero, porque tenemos una balanza comercial positiva de $400 millones. Es un número muy bajo comparados a otros países, como por ejemplo, en el caso de Brasil, tenemos una balanza negativa alrededor de $5.000 millones. China, si mal no recuerdo, $6.000 millones negativo. La India, $3.000 millones positivo. Y es bajo también en relación al volumen, ¿no? 400 millones para comercio entre dos países es casi un error estadístico. Registraron un día una venta o una compra y te queda positivo o negativo, cero. Así que salimos empatados, digamos, ¿no? Y eso está bueno, no está mal, porque siempre es mejor venderle más que alguno compra a los otros países, pero bueno, no se le puede a todos. Y si estás empatado, por lo menos no perdemos dólares.
que es lo que tanto hace falta en Argentina. Tal cual. Y es verdad que Estados Unidos puede ser uno de los países interesados para hacer inversiones en Argentina, sobre todo en los complejos mineros, hidrocarburíferos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, verlo en retrospectiva histórica y creer que el contexto actual es el mismo del pacto de Roca-Rancy, porque no es el mismo. Inglaterra en ese momento realmente era un socio muy importante para la Argentina en materia en cuestiones financieras, inversiones y obviamente relación comercial. Estábamos transitando las consecuencias de la Gran Depresión, que fue una situación muy caótica para todo el mundo. Sabemos que el comercio internacional de hoy no es el mejor, sobre todo por las tarifas puso la administración Trump desde que llegó a la Casa Blanca, pero tampoco de la Gran Depresión. Pero hay un dato muy importante, que es que el comercio sur-sur hoy, de ese famoso sur global, representa más de la mitad del comercio internacional. ¿Y qué queremos decir con esto? Que sería un error creer que la salvación del destino del país es abrazarse a un Estado en particular. En este caso Estados Unidos, pero también sería erróneo hacerlo en el caso de China. Argentina podría tener una estrategia que algunos llaman el famoso triángulo de China por un lado, Estados Unidos por el otro. Otros usan un ejemplo que a mí mucho no me gusta, pero bueno, es el de los padres separados. Entonces le va a pedir un regalo a uno y le vas a pedir un regalo a otro. Pero es cierto de que hay países que lo están utilizando, como por ejemplo fue Ecuador en los últimos años, que ante una deuda externa impagable, fue a Washington a pedir un tratado de libre comercio y la administración de Joe Biden le dijo que no. ¿Qué hizo Ecuador? ¿Se quedó con eso? No. Lazo, en un avión a Shanghái, fue a pedir un tratado de libre comercio en China y China le dijo que sí. Y Estados Unidos se tuvo que morder un poco los labios. Empiezan a haber países y países chicos, porque recordemos que el mercado ecuatoriano muy grande no es, que se empiezan a mover dentro de estos dos grandes contendientes, que es cierto que están disputando la hegemonía internacional. Esto me hace recordar al tema que debatíamos con Máximo Michinilli en el episodio que hicimos para la COP del año pasado, Máximo hablando desde Bakú, donde hablábamos justamente, ¿no? ¿Cuál es el rol de Europa entre estos dos gigantes, estos dos grandes elefantes? Y en relación con Argentina y Mercosur, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol que tenemos en la disputa que tienen estos dos grandes gigantes? Y bueno, en aquel momento usábamos la figura del ratoncito. ¿Sos un ratoncito que te pisa alguno de los dos? ¿O tratás de aliarte con otros, tener un poco más de tamaño, de envergadura y no solo comerciar con ellos, sino con otros? Hablamos de la India, país gigantesco en población, que encima le vendemos más de lo que le compramos, con lo cual tenemos una oportunidad. Vietnam, países africanos. Y Brasil, hemos hablado un montón de veces como Brasil es un aliado natural de Argentina y que lamentablemente ni en Argentina ni en Brasil ya se habla más de una relación de aliados, sino, bueno, cada uno que haga la que puede, ¿no? Y cómo insertarnos en el mundo con Brasil y otros países de Sudamérica, comerciando con todos los que podamos, sería una mucha mejor estrategia que hacerlo solo con uno. Totalmente, porque citando al episodio de Máximo, estamos haciendo el juego de estos grandes gigantes, porque estos grandes gigantes justamente quieren comerciar de uno en uno, porque es más fácil para ellos, es mejor. Vemos la situación ahora. No podemos ir contra el Mercosur, supongamos que el Mercosur realmente esté integrado y que sirve de algo más de lo que está haciendo ahora, realmente sirve de poco. Supongamos que no es la situación actual. Y a Estados Unidos se le hace mucho más difícil ir a hablar al Mercosur y sentarse con 9, 8, 7 estados miembros. Prefiere hablar con uno y dar el brazo a torcer a uno. Lo Y mismo encima si China, uno se está ahogando y le tiramos un salvavidas, mejor todavía. tal cual. Y lo mismo China, porque China no es que son los mejores del mundo en sentidos morales. También tienen intereses. No son los benefactores del planeta, para nada. Tienen intereses y que los quieren aprovechar. Y les conviene mucho más ir de a uno que se le vengan 10, porque contentar a 10
es mucho más difícil que contentar a uno. Y la Argentina está en esa situación, entre la espada y la pared, porque si se casa con uno, puede realmente hipotecar su futuro. Porque nadie tiene la bola de cristal, está más que claro, y sería mucho más fácil si la tuviésemos. Pero la situación no está muy clara respecto a quién va a tener la hegemonía mundial en materia comercial y militar en los próximos años. Uno puede hablar de conflictos potenciales, etcétera, pero hoy Estados Unidos y China representan en materia militar más de la mitad de las fuerzas respecto a los otros estados. Son dos grandes gigantes. Y creo que Argentina debería utilizar estrategia de no alinearse con ninguno. La misma estrategia que utilizó China en la Guerra Fría, de no alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Cuando vio que la Unión Soviética estaba cayendo, se empezó a juntar con los Estados Unidos y fue la segunda gran ganadora de la Guerra Fría, porque muchas veces se habla de que el gran ganador fue los Estados Unidos, pero nos olvidamos de que en realidad el gran ganador en la región, en Asia, fue China. Así es. Entonces, para resumir, porque incluso ambos nos han preguntado qué opinábamos en off, ¿no? Amigos y con gente con la que hemos hablado, qué opinábamos del acuerdo. Es bueno, siempre es bueno tener un acuerdo a no tenerlo porque te abre oportunidades. Sería mejor hacerlo con muchos, no solo con uno, y hacerlo no solos, sino en alianza con los países del Mercosur. Como por ejemplo hicimos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se supone que está llegando a buen puerto, veremos, pero fue hecho bloque con bloque. Entonces, ¿va a beneficiar este tratado con Estados Unidos al consumidor? Como hablamos al comienzo del episodio, que no solo estaban los actores nacionales, sino el consumidor también iba a tener beneficio o impacto con este acuerdo. También las empresas como actor pueden llegar a tener un impacto positivo y negativo. Hay que tener eso en cuenta. Y que en muchas circunstancias el consumidor final se va a ver beneficiado. Bueno, esa es una parte. Y la otra parte es hagámoslo con otros. No nos casemos con uno solo. Y junto con Brasil y otros miembros del Mercosur para tener una mayor capacidad de negociación. Así es. Y como para darle un cierre al episodio, es muy interesante la situación de las COPs. ¿Y por qué hablo en plural? Porque últimamente las COPs están entrando a una especie de punto muerto, de que no avanzan. Uno puede decir, bueno, la verdad que nos pusimos metas muy optimistas y realmente no es tan fácil la realidad. Otros también le acechan la culpa a la administración Trump, que desde que llegó pateó el tablero en todos estos organismos multilaterales. Pero los mismos actores se dan cuenta de que la situación está compleja para llegar a acuerdos importantes. Y me parece muy interesante traer algo que nos había comentado Máximo el año pasado, que es qué lugar se le está dando a la sociedad civil en la COP. Él nos comentaba de que era muy interesante que exploten estos espacios para la sociedad civil, que hay lugares, pero que sería mejor de que se le ponga mayor relevancia. Bueno, en esta COP volvió a tocarse ese tema, de que hay espacios de la sociedad civil que no se están incorporando y a la vez muchas empresas están aprovechando esta situación para sacar algún tipo de beneficio. Recordemos que la COP está muy interesado en materia energética y en cuestiones de energías renovables. Solo como comentario, porque vamos a hablar de la COP mucho más adelante, recordemos que esto termina el próximo viernes, es interesante ver que China, creo que lo hablamos con Patricio Justo también, es el país que más emite dióxido de carbono y es el país que más energías renovables tiene. Sí. O sea, juegan las dos canchas a la vez y en las dos es el mejor o peor jugador. Bueno, también habla un poco de de lo difícil que es entender a China y lo gigante que es. Lo dejo simplemente como comentario. Vamos a hablar de la COP en particular el próximo episodio ya con otro tipo de información y con algún tipo de acuerdo final, a ver si se llega a algo. Ojalá, porque es una gran oportunidad que en este caso Argentina participó, pero no con miembros protagonistas.
fueron subsecretarios de Cancillería y también de la Secretaría de Ambiente, pero es un lugar de discusión y Argentina no debería quitarle importancia, al contrario. Quitándole importancia juega un poco con esto de casarse con alguien. Y de no ser parte en el debate y en la discusión. Realmente es un ámbito interesante para estar, para aportar. Sudamérica en general tiene mucho para aportar. De hecho, se está haciendo en Brasil. Habíamos hablado con Máximo Miccinini el año pasado también que había una reunión paralela, que era la de biodiversidad, que había sucedido en aquel momento en Colombia, y que esta iba a incluir los temas energéticos y de biodiversidad. Con lo cual hay mucho para decir. Hay muchas cosas que nos atañen directamente. Un ejemplo, y que lo hemos mencionado varias veces, si no hubiera selva amazónica, la pampa no sería húmeda, sería seca. Con lo cual, tenemos que estar ahí, debatir el tema, y nosotros vamos a analizar lo que suceda en esta COP en el próximo episodio, porque es una información interesante para comentar y debatir. Así es, así que los esperamos la semana que viene. Recomienden este episodio si les gustó a sus familiares, amigos y conocidos y recuerden que nos pueden seguir tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias, les mandamos un saludo y buen fin de semana. Así es, hasta la semana que viene. Adiós.